Bueno, bienvenidos al conversatorio sobre el sujeto en gramática española. Hoy hablaremos sobre este tema apoyándonos en tres obras: el Manual de Gramática del Español de Ángela Di Tulio, específicamente el capítulo 6. También vamos a tratar el glosario de términos gramaticales en la página 301 y el Manual de la RAE 2010 del capítulo 33. Me acompañan mis colegas Luciana Carneiro, Silvia Suárez, Caroline Costa y Nahara Arce. Yo soy Alicia Muñoz, me presento. Comencemos. A lo largo de la historia de la gramática, el concepto de sujeto ha sido interpretado de diversas maneras. Tradicionalmente, desde enfoques semánticos o pragmáticos, se definía el sujeto como la persona o cosa de la cual se dice algo o como quien realiza la acción. Sin embargo, estas definiciones no son precisas. Tomemos un ejemplo, la oración: a Diego lo vi anoche en el cine. Aunque mencionamos a Diego en la oración, él no es el sujeto. En realidad, Diego actúa como objeto directo, mientras que el sujeto está implícito en la forma verbal: yo lo vi, ¿no? Lo vi en el cine anoche. Esto pone de manifiesto que el sujeto no es simplemente una entidad, sino un constituyente que cumple una función sintáctica en la oración. Es común confundir el sujeto con el tema de la oración. Si bien en muchas ocasiones ambos coinciden, no es una regla absoluta. Di Tulio nos ofrece una crítica de esta concepción limitada, argumentando que el sujeto no siempre actúa como un agente en una oración. Este enfoque tradicional, que según Di Tulio se basa en criterios semánticos o pragmáticos, resulta inadecuado, ¿no? Ya que mezcla aspectos extralingüísticos con el análisis gramatical. Entonces, el plano extralingüístico se refiere a los elementos del mundo real, como las personas, las cosas o los eventos que se discuten en una oración. Por ejemplo, en la frase: Ramón lee un libro. Ramón es una entidad del plano extralingüístico, ¿no? Pero en el análisis gramatical, nuestro interés radica en cómo se presenta esta entidad dentro de la estructura sintáctica de la oración. También, para que se superen estas dificultades, ella propone una definición puramente gramatical del sujeto, ¿no? Basada en características formales. La primera se refiere a la categoría, ¿no? Que el sujeto es siempre un sintagma nominal, lo que incluye no solo los sintagmas cuyo núcleo es un sustantivo común, sino también los nombres propios, los pronombres y también incluso oraciones subordinadas. Otro tipo de sintagmas, como el sintagma adjetival, verbal, preposicional, adverbiales, no desempeñan la función del sujeto, no pueden desempeñar. Luciana, ¿podrías decirnos otras características formales de la definición gramatical que propone Di Tulio? Claro, conozco dos características más. La primera es la perspectiva configuracional del sujeto y la segunda es la concordancia. Pero también, empecemos con la primera. Editulo identifica, Editulo define al sujeto según su posición dentro de la estructura de la oración. O sea que el sujeto tiene una posición exacta dentro de la estructura gramatical. También él es hermano del predicado, básicamente. O sea que el sujeto y el predicado hacen una unidad gramatical y están estrechamente unidos. Y para entender esto puedo dar unos ejemplos como Germán estornudó 3 veces. Germán saltó 100 veces. Germán es el sintagma nominal. Germán no es solamente una entidad, sino que es un sujeto gramatical que se predica una acción. Después, por otro lado, también otra manera de identificar el sujeto es con la concordancia con el verbo en términos de número de personas. O sea que el verbo va a variar según el sujeto. Si el sujeto es plural, el verbo también lo será, o si es singular, el verbo también lo será. Y lo mismo con el hecho de persona y así. También puedo darle unos ejemplos como a Luis se le ocurrió una idea y a nosotros se nos ocurrió una idea. El verbo va a cambiar ya dependiendo cómo está el sujeto. También sabemos, ¿no?, que el sujeto en una oración generalmente aparece antes del verbo, ¿no? Esta ubicación suele ser la más común y facilita la identificación del sujeto en la oración.
Por ejemplo, en la oración los perros ladran, el sujeto los perros está en posición preverbal, ¿no? Lo que permite responder a la pregunta, ¿qué hacen los perros? En este caso, la oración expresa una acción que los perros están realizando y la estructura es clara. El sujeto realiza la acción del verbo. Sin embargo, el sujeto también puede aparecer en posición postverbal, ¿no? Es decir, después del verbo. Este cambio en la ubicación del sujeto puede influir en la interpretación de la oración. Por ejemplo, en la oración, murió el perro. El verbo murió procede al sujeto, ¿no? El perro. Entonces la oración responde a la pregunta ¿qué ocurrió? En lugar de ¿quién realiza la acción? En este caso, la oración introduce un evento o una situación, centrándose más en el acontecimiento en sí que en quién lo llevó a cabo, ¿no? Esta variación en la posición del sujeto puede modificar, ¿no?, el enfoque de la oración y la información que se destaca. Entonces, Luciana, además de una definición de las definiciones que analizamos ahora, ¿existe otra definición del sujeto más allá de la definición sintáctica? Exacto, así como está la definición sintáctica, también está la semántica, que desde una perspectiva argumental, el sujeto es un participante del predicado, así como lo son elementos, otros elementos, como el objeto directo e indirecto. Pero en este caso, el sujeto se opone a los argumentos del predicado. O sea, incluso el semántico puede tomar diferentes papeles, como puede tomar el papel de agente y también el de paciente. Claro que dependiendo la estructura del verbo. Pero como, por ejemplo, en Pedro trabaja, el, ¿cómo es? El sujeto es sintáctico, pero también es semántico, ya que Pedro es el agente que realiza la acción. Pero si bien en esta ocasión la semántica y la sintáctica coinciden, no siempre es así. Vitul enfatiza que cuando no sucede esto de que coinciden estos dos, eh, normalmente pasan en los verbos inacusativos y verbos inergativos. Los inacusativos son cuando el sujeto no es en sí el que realiza la acción, sino es como el espectador, pero no es el que lo lleva a cabo. Y mientras tanto el otro, el inergativo, sí, es el sujeto el que realiza la acción. Bien, entonces ahora yéndonos al glosario de términos gramaticales, ¿no? ¿Cómo se define el sujeto en el GTG? Bueno, el sujeto en el GTG se define como una función sintáctica que corresponde al argumento del verbo que concuerda con el cuando este aparece flexionada en número y persona. ¿Tá? Esa sería la definición de sujeto en el GTG. Entonces, sabemos, ¿no?, que el sujeto forma un paradigma junto con otras funciones oracionales, conocidas como complementos. ¿Cuáles serían estos complementos? Bueno, el complemento sería directo y el complemento indirecto. Te doy ejemplos. El profesor explicaba la lección a los alumnos. El profesor sería el sujeto. El verbo sería explicaba en la oración. Eso forma un paradigma. ¿Tá? Hay la denominación de sujeto que extiende al segmento sintáctico, que contrae esta función gramatical. El sujeto también utiliza mucho los sintagmas nominales. ¿Tá? Los sintagmas nominales, los sintagmas, por ejemplo, Inés viene mañana, Inés sería el sujeto, no, el viene sería el verbo, entonces hacen tipo un complemento, trabajan juntos. ¿Tá? Después tenemos las oraciones subordinadas y sustantivas, ¿no? Es como, por ejemplo, el conviene que resuelvas ese asunto, o es saludable pasear todos los días. ¿Tá? Ahora, ¿No? Exactamente eso, ¿no? ¿Qué más se menciona en el glosario acerca del sujeto, ¿no? Caroline. claro, Bueno, yo les voy a ir desarrollando los principales tipos de sujetos. El sujeto explícito es uno de ellos. Este es aquel que aparece de manera clara y visible en la oración, es decir, donde el referente está expresando de manera fonética o escrita. Un ejemplo, el profesor explicó la lección. Acá el profesor es el sujeto explícito, el que realiza la acción del verbo. Después tenemos el sujeto tácito, perdón, o elíptico, es aquel que no está presente de manera explícita en la oración, pero se sobreentiende por la conjugación verbal o por el contexto. Por ejemplo, cuando digo voy al mercado,
el sujeto implícito es yo. Aunque yo no diga yo voy al mercado, se sobreentiende que voy a ir al mercado, que voy a realizar esa acción. Em, Después tenemos el sujeto de predicación, es el que se contrapone al predicado dentro de una oración membre, indica la cantidad de la cual se predica algo. Por ejemplo, el estadio está vacío. Bueno, acá el estadio es el sujeto de predicación y vacío sería el predicado. Después tenemos el sujeto paciente, que este se caracteriza por las oraciones pasivas, donde el sujeto no realiza la acción, sino que la recibe. Un ejemplo es, la carta fue escrita por Juan. La carta es el sujeto paciente porque no es quien realiza la acción, sino el que la recibe. O sea, que el que realiza la acción es Juan y no la carta. De lo contrario, diría Juan escribió la carta. Les voy a explicar ahora sobre la oración, los diversos tipos de sintagmas que hay en una oración. En una oración hay diversos tipos de sintagmas que pueden desempeñar esta función del sujeto. Un ejemplo claro es el sintagma nominal. Este tipo es más común, es un sujeto sustantivo, puede ser un sujeto sustantivo o un pronombre. En este caso, el núcleo del sintagma es un sustantivo o un pronombre. Y este puede concordar con el verbo. Por ejemplo, cuando decimos la profesora explicó la lección, el sintagma nominal sería la profesora, el sintagma nominal sería la profesora. Ellos comieron pizza. Acá en este caso el sintagma nominal sería ellos. Bueno, los sintagmas nominales pueden ejercer la función del sujeto y después tenemos el sintagma prenominal, aunque sea menos común en ciertos sintagmas, se incluyen determinantes. Por ejemplo, cuando decimos en una pregunta quién, qué o cuál, estos pueden también desempeñar la función del sujeto. Un ejemplo es cuando preguntamos quién de ellos lo sabía. Después tenemos la oración subordinada sustantiva. En algunos casos, esta oración subordinada sustantiva puede desempeñar la función de sujeto. También en toda una oración puede funcionar como sujeto. Un ejemplo es saludable pasear todos los días. Acá vemos un ejemplo claro donde toda la oración funciona como un sujeto. Ahora les voy a explicar un poco sobre la concordancia del sujeto, número y persona en los verbos, adjetivos y sustantivos. La concordancia con el verbo, el sujeto concuerda con el verbo, el número y persona, singular o plural, primera, segunda o tercera persona. Esta concordancia es más fundamental en la oración. Por ejemplo, ellos comieron. Acá concuerdan el sujeto con el verbo. Los dos, ellos es sujeto plural y comieron es un verbo en tercera persona plural también. Después tenemos la concordancia con el adjetivo. Cuando el sujeto lleva un adjetivo con atributo o complemento predicativo, el adjetivo puede concordar también con el género y número del sujeto. Un ejemplo es la ventana es nueva. De lo contrario, decir las ventanas es nueva estaría incorrecto. Entonces acá concuerdan el femenino singular, que es la ventana, y el femenino singular, que es nueva. Después tenemos concordancia con sustantivos. En ciertas estructuras con sustantivos, la función del atributo o del predicativo también debe concordar en género y número con el sujeto. Por ejemplo, Juan es un buen médico. El sujeto Juan concuerda con buen médico. Acá Juan concuerda en género y número con lo que
El complemento concuerda con un buen médico. Démosle papelito. Nara, ¿qué dice acerca del sujeto y sus tipos en el manual de la RAE 2010? Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito sobre el concepto de sujeto que menciona en el manual de la RAE, el cual dice que el sujeto es una función sintáctica que tradicionalmente representa el elemento que concuerda en número y en persona con el verbo. Por ejemplo, en la oración, la ciudad tiene sus calles, la ciudad es el sujeto que realiza la acción de tener, ¿no? Y está en concordancia con el verbo. El concepto también puede referirse a un sujeto de predicación donde no es necesario que esté ligado a un verbo específico, ¿sí? Por ejemplo, si decimos magnífico el partido de ayer se interpreta como el sujeto, ¿sí? Aunque no hay un verbo explícito que lo acompañe. Pero, según el manual, para entender un poco mejor sobre lo que es el concepto de sujeto, deberíamos también repasar lo que son las marcas gramaticales, ¿sí? Que el manual menciona tres principales marcas, que son la número 1, la concordancia con el verbo, como bien lo mencionaba Caroline, donde el sujeto debe coincidir en números, ya sea singular o plural, y en persona, sea esta primera, segunda o tercera. Con el verbo, ¿no? Por ejemplo, ellos cantan, ¿sí? Ambos están en plural, yo estoy, ¿sí? Que entendemos que está en singular. Después, como segunda marca, tenemos el caso, que en algunos pronombres el caso nominativo o recto es la forma que indica que un pronombre actúa como sujeto, ¿sí? Por ejemplo, yo te llamaré, donde yo está en caso nominativo. Y como tercera marca gramatical tenemos la posición sintáctica, que se refiere a que el sujeto suele aparecer antes que el verbo en oraciones, en español, ¿no? Aunque también puede ir después del verbo, especialmente en estructuras que requieren énfasis o un estilo literario. Por ejemplo, cuando ayer caían los precios, entró en pánico, ¿sí? No sé si se entendió ese ejemplo. Después, el manual de la RAE de 2010 pasa a explicar un poco lo que son los tipos, ¿sí? De sujeto, y tiene una clasificación donde la podemos dividir en sujeto categorial, que se refiere a las clases gramaticales que pueden cumplir la función del sujeto, como los sustantivos y los pronombres. Después tenemos el sujeto en la diátesis verbal, ¿sí? Que es la diferencia entre los sujetos de oraciones activas y pasivas, ¿sí? Por ejemplo, el chef cocinó la cena, eso es un ejemplo de diátesis verbal activa, en comparación con la cena fue cocinada por el chef, que está en pasivo. No sé si se entiende eso, ¿sí? Después tenemos el sujeto léxico, que en esta clasificación, perdón, según el manual, se considera entre la relación del sujeto y el verbo desde un punto de vista semántico, ¿sí? El cual se divide en un agente, quien realiza la acción, y paciente, quien es que la recibe, ¿sí? Por ejemplo, el perro mordió al ladrón. El perro es el sujeto, digamos, ¿no? Y el sujeto agente, perdón. Y en la oración pasiva sería el ladrón fue mordido por el perro, ¿sí? Ahí entendemos cómo el sujeto es paciente. Después tenemos lo que sería el sujeto expreso y tácito, que el sujeto expreso está explícitamente en la oración. Ellos corren todos los días, ¿sí? Un sujeto tácito, en cambio, no está presente, pero se sobreentiende por la conjugación verbal, correré mañana, donde el sujeto yo es tácito. Bien, ¿y cómo se diferencian los sujetos expresos de los tácitos, ¿no? ¿Y en qué contexto
son más frecuentes el uso de los últimos, no de los tácitos? Bueno, según el manual de la RAE, los sujetos expresos son aquellos que aparecen de forma explícita en la oración, como por ejemplo, Ana estudia mucho, donde Ana es el sujeto expreso. Los sujetos tácitos, en cambio, no están escritos, pero se sobreentiende gracias a la conjugación del verbo, ¿sí? Como estudio en la mañana, donde el sujeto yo no se menciona, pero es deducible. Entonces, en español, el uso de sujetos tácitos es muy común debido a la riqueza morfológica de los verbos que tenemos, ¿no? Que nos indican la persona y nos indican el número también. Sí, este tipo de sujeto es más bien, eh, digamos, es más frecuente en contextos informales, orales, ¿sí? Y cuando el sujeto ya ha sido mencionado previamente en el discurso. Pero según el manual, también para entender un poco mejor sobre el sujeto deberíamos entender cómo se categorizan, ¿sí? Cuáles son las categorías gramaticales donde puede contener el sujeto, eh, que están los sustantivos y grupos nominales, ¿sí? El sustantivo o el grupo nominal, que entendemos que es un sustantivo acompañado de un modificador, es el tipo de palabra más común que puede cumplir la función del sujeto. Por ejemplo, el perro juega, ¿sí? El perro es un sustantivo. Y también pueden aparecer otros grupos nominales más complejos, ¿sí? Como los estudiantes de lingüística. Los estudiantes de lingüística aprobaron el examen, ¿sí? No sé si se entendió eso. Después Sí, sí. tenemos dentro de estas categorías gramaticales los pronombres también, que actúan como sujetos, como por ejemplo yo, él, nosotros, pueden ser sujetos que reemplazan un nombre o un grupo nominal, como por ejemplo en yo lo haré. ¿Sí? Después tenemos las oraciones subordinadas sustantivas también, que estas también pueden funcionar como sujetos, como por ejemplo, que vengas mañana me alegrará, donde la oración subordinada, que vengas mañana, actúa como un sujeto principal en la oración. Ahora, ¿podrías explicar cómo funciona la alternancia entre la voz activa y la pasiva en las oraciones? Sí, según el manual de la RAE 2010, la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo, ¿sí? Como en el carpintero construye la mesa, ¿sí? La alternancia voz pasiva transforma el complemento directo en el sujeto de la oración, ¿sí? Como en la mesa fue construida por el carpintero, ¿sí? En la pasiva el sujeto recibe la acción del verbo y es común usarla, digamos, cuando queremos enfatizar en la acción o en el estado en vez de quien realice la acción. La construcción pasiva en el español generalmente utiliza el verbo ser, ¿sí? Más el participio pasado fue construida. Y se puede omitir el agente de la acción si este no es importante, no es relevante. ¿Sí? La mesa fue construida, si sabemos que fue construida por el carpintero. Pero también debemos entender la concordancia del sujeto y del verbo, como lo menciona en el manual de la RAE, que se divide también por ciertas características, como por ejemplo la concordancia de persona, donde se refiere a la necesidad de que el verbo y el sujeto coincidan en persona y número. Por ejemplo, yo canto, ¿sí? El verbo canto está en primera persona, el singular, al igual que el sujeto yo. En cambio, ellos cantan, el verbo está en tercera persona del plural, concordando con el sujeto, ¿sí? Después, como siguiente punto, tenemos la concordancia de género y número, ¿sí? En oraciones copulativas, con el verbo ser, el verbo concuerda en género y en número con el sujeto. Por ejemplo, las casas son grandes, ¿sí? Que es plural femenino, donde casas concuerda con son y grandes, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ujú. Bien.
¿Cuál es la importancia de la concordancia entre el sujeto y verbo, ¿no? Y en las oraciones subordinadas y cómo esto se refleja en la gramática española? Bueno, para responder eso, según el manual, la concordancia entre el sujeto y el verbo es crucial para mantener la coherencia gramatical y asegurar que el mensaje sea claro al momento de ser recibido, ¿no? En oraciones subordinadas, la concordancia sigue las mismas reglas que en las principales, es decir, el verbo debe coincidir en número y en persona con su sujeto. Por ejemplo, es importante que los estudiantes estudien, ¿sí? Donde estudien concuerda con los estudiantes. Si esta concordancia no se respeta, el significado se va a ver distorsionado o ambiguo, ¿sí? En español, la concordancia, digamos, también va a abarcar el género en oraciones copulativas con predicativos, como, por otro ejemplo, las puertas estaban abiertas. No sé si se entiende eso. Sí, perfecto. Bueno, ahora a modo de conclusión, ¿no? ¿A alguien le gustaría hacer una síntesis o algún comentario final de todo lo que compartimos en esta instancia para aclarar las diferencias o tal vez las similitudes de la información compartida? Bueno, yo, no sé, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, se te escucha. Entonces, bueno, yo escuchando todo lo que compartimos, anoté algunas similitudes que pude notar, que la principal, creo que la que se nota a primera vista, es el hecho de que el sujeto coincide con el verbo, en la mayoría de los casos que hablamos, con género, con número y persona y así. Otra similitud es el hecho de que el sujeto es un sintagma nominal, Alison también habló de eso, y, y de que el sujeto puede ocupar, eso no afecta su función. Eso noté como similitud y no sé si alguien más quiere compartir algo. El sujeto aparece como contemporaneidad y persona en todas las obras, ¿tá? Él Ah, forma parte de la sintaxis, Bien, claro. creo que fue muy valiosa la información compartida y fue muy educativo esta instancia y bueno, quería agradecerles a todas por compartir este momento. ya. Gracias. Bueno, Bueno, gracias. muchas Muy gracias. enriquecedor. Muchas gracias.